En el mundo, uno de cada 4 personas muere por enfermedades causadas por la trombosis, y siempre en materia de salud es importante hablar de prevención, de brindar consejos y mucho más en pandemia, donde hemos cambiado hábitos y donde es importante no olvidarnos de otras patologías. Estamos en contacto con Alicia Blanco, que es vocera de la Asociación Internacional de Trombosis y Hemostasia. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días a todos, buenos días a la audiencia. No, gracias a ustedes por comunicarse. Es que están haciendo una campaña tendiente a eso, ¿no? A visibilizar la importancia de prevenir la trombosis y en ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones? Sí, la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis ha comenzado ya hace varios años a llamar la atención sobre el fenómeno de trombosis, dado que inclusive por encuestas que se han realizado, es muy escaso el conocimiento en la población general de este fenómeno. Tal vez en este último tiempo con la pandemia, dado que la trombosis puede ser una complicación que se asocia a la infección por el virus SARS-CoV-2, ha tomado más difusión internacional, digamos, a todo nivel, a todo público. Y lo importante son dos cosas. Primero, que es una enfermedad prevenible, es decir, si nosotros detectamos que un individuo tiene alto riesgo de desarrollar una trombosis, se pueden tomar medidas, lo que llamamos profilácticas, medidas de prevención. Y el otro punto importante es poder rápidamente, en caso de que ocurra una trombosis, estar alerta, consultar inmediatamente al médico para que se tomen inmediatamente las medidas de tratamiento, que eso va a evitar complicaciones mayores, va a colaborar a que el proceso se recupere lo más rápido posible y que las consecuencias de esa trombosis sean menores. Nos quedamos con esos dos últimos puntos. El primero, ¿cómo me doy cuenta si tengo factores de riesgo o cómo nos damos cuenta que es una persona que puede tener tendencia a la trombosis? Bueno, básicamente es el médico que tiene que evaluar en cada situación del paciente los factores de riesgo. Y nosotros como individuos podemos plantear esa inquietud al médico tratante, es decir, yo soy un paciente soy un individuo que tengo factores de riesgo. ¿Cuáles pueden ser esos factores de riesgo para que empecemos a tener conocimiento de ellos? Por ejemplo, el reposo prolongado. Si estoy en una situación de reposo prolongado por X motivo o tengo una actividad que es sedentaria, eso ya de por sí puede ser un factor de riesgo. Lo que tenemos que tener presente que la trombosis no tiene una única causa, es lo que llamamos una patología multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a ir sumando una serie de condiciones que si llega a un determinado umbral, si sobrepasa un determinado nivel de sumatoria de cuestiones de riesgo, puede aparecer el fenómeno. Entonces lo que tenemos que tratar es de bajar esos factores de riesgo. Por ejemplo, reposo prolongado. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el uso de contraceptivos orales o el uso de terapia hormonal, de estrógenos. La obesidad es un factor de riesgo. El tabaquismo es un factor de riesgo. Determinadas situaciones como si el paciente va a estar hospitalizado, va a estar con menos movilidad, va a ser sometido a cirugía, eso aumenta el riesgo. Dependiendo del tipo de cirugía, también el riesgo aumenta. Un paciente con cáncer tiene mayor predisposición a la trombosis y de hecho no todos los cánceres, no todo el tipo de cáncer es igual, pero ya sepamos que son factores de riesgo. Ciertas fallas cardíacas también pueden predisponer. Y además hay condiciones, ya sea de alteraciones de la coagulación per se, que pueden predisponer. Y estas causas pueden ser tanto de origen adquirido, es decir, secundarias a alguna otra alteración, o bien congénitas, es decir, que sea
hereditario, que haya una tendencia, por ejemplo, en la familia a tener complicaciones trombóticas. Si hay un antecedente familiar, si hay una historia familiar previa, eso puede estar hablando de una predisposición de tipo familiar al desarrollo, y esa persona obviamente tiene que tener mayor atención al tema de la trombosis. El otro punto del que hablaba usted es darnos cuenta en el momento que empieza el episodio de la trombosis para poder tratarlo a tiempo. ¿Cuáles son esos síntomas o esas claves que tenemos que tener en cuenta? Bueno, primero tenemos que entender que el fenómeno trombótico se puede dar en dos territorios diferentes de la vasculatura. Uno a nivel venoso, es decir, una trombosis, que es la formación de un coágulo dentro del torrente sanguíneo. Es decir, que la sangre, en vez de estar fluida, en vez de circular normalmente dentro del torrente sanguíneo, por distintos mecanismos que se alteran, se forma un coágulo. Ese coágulo, ¿qué es lo que va a provocar? Lo que va a provocar es que haya una dificultad en la circulación de la sangre en esa zona donde está el coágulo, y por lo tanto va a tener una serie de efectos locales. A su vez, ese coágulo, por el mismo flujo, puede llegar a desprenderse. Se puede viajar a través del torrente sanguíneo y alojarse en ciertos órganos y afectar esos órganos. Decíamos entonces que puede darse a nivel venoso. Fundamentalmente lo más frecuente es a nivel de las piernas, es lo que llamamos una trombosis venosa profunda, a nivel de las extremidades, sobre todo en la pantorrilla, pero también en el muslo, o bien en distintos órganos. Puede darse en órganos del sistema gastrointestinal, puede darse en el cerebro, pero esas son cosas más raras. Lo más frecuente es la trombosis venosa profunda. ¿Qué síntomas va a dar? Bueno, en la zona va a haber posibilidad de que haya enrojecimiento, un cambio de la textura de la zona del músculo, puede haber también como una zona más clara, más blanca, cambio de color, enrojecimiento, calor, dolor muy, muy intenso. Esos son llamados de alerta que van a hacer que inmediatamente debamos consultar con un especialista, o por lo menos con un clínico, acudir a una guardia y manifestar esto. Si ese coágulo se desprendiese y se alojase, por ejemplo, en el pulmón, lo que va a dar, es un dolor en el pecho, dificultad respiratoria, puede dar mareo, puede dar desvanecimiento. Entonces eso también es una situación más seria que la anterior, y rápidamente debo hacer una consulta. La otra posibilidad es que se dé a nivel arterial, y en ese caso, si hay una complicación, puede dar un accidente cerebrovascular. Entonces puedo tener un infarto de miocardio, puedo tener un accidente cerebrovascular. Las características del infarto de miocardio, bueno, creo que eso estamos más habituados a pensarlo. Es un dolor muy fuerte en el pecho, también posibilidad de dificultad respiratoria. El accidente cerebrovascular va a dar una alteración a nivel de las funciones, puede haber dificultad al hablar, dificultad de un miembro, puede haber mover un miembro, puede haber un desvanecimiento, mareo, etcétera. Entonces, cualquier alteración en este sentido debe hacer que inmediatamente consultemos con el médico para prevenir una complicación mayor. Bueno, y mencionó el COVID, bueno, tiene que ver también, o es una de las causas que también ha complicado a aquellos que tienen trombosis, y el mito es vacuna sí o vacuna no. En base a la experiencia que ustedes vienen teniendo y el trabajo que vienen realizando, ¿qué decimos respecto a eso y qué es importante considerar en torno a el COVID y la vacunación? Bueno, primero lo que tenemos que tener en claro es que la infección por el virus SARS-CoV-2, es decir, la persona que tiene COVID-19, tiene de por sí, por lo que provoca
el virus en el organismo, tanto a nivel micro como también a nivel macro, hay complicación trombótica. A nivel pulmonar hay microtrombosis y a nivel de la estructura general del organismo hay formación de trombosis. En las piernas, como yo mencionaba, puede haber tromboembolismo de pulmón. Es decir, de por sí la trombosis es algo que complica la infección por COVID-19. Es algo que se asocia a la infección por el COVID-19 y en un alto porcentaje de casos. Más o menos se estima de que cada 10 personas con COVID puede haber hasta 3 personas que tienen una complicación trombótica. Es decir, hasta un 30% de los casos tienen complicación trombótica. Y no solamente eso, sino que la evolución de la trombosis y la resolución de la trombosis en un paciente con COVID-19 está ya claramente establecido que la evolución es peor, que cuesta más recuperarse, que las secuelas pueden ser más importantes. Teniendo en cuenta esto, tenemos que decir también que, como usted bien mencionaba, que hay como parte de los efectos adversos que pueden darse relacionados a la vacunación, la aparición de una complicación trombótica que se asocia a una manifestación que puede ser del mismo tipo que hablábamos, una trombosis a nivel de las piernas, de las extremidades, una trombosis venosa profunda, o puede ser, por ejemplo, está descrito también una trombosis a nivel cerebral, etcétera. Pero lo importante para tomar conciencia de la importancia de la vacunación es que este efecto adverso es rarísimo. Hoy en día hay publicado el mes pasado un estudio a nivel europeo de la Agencia de Control Europeo, en donde han mostrado que no solamente la vacuna de AstraZeneca, que es la que tiene más incidencia de estos efectos adversos, sino que todas las vacunas que han registrado en la Unión Europea, y en este orden, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna e inclusive Pfizer, se han descrito complicaciones trombóticas asociadas a la vacunación. Pero, ¿cuál es la importancia o qué es lo que tenemos que tomar conciencia? Que esto es de una incidencia muy, muy, muy baja. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, habría menos o alrededor de 20 casos por millón de dosis en los registros europeos. En el caso de Janssen, menos de 12 casos cada millón en el caso de Moderna 5 y en el caso de Pfizer 2. Es decir, si vemos la relación, que esto es, digamos, como máximo 20 cada millón, y yo antes mencioné que entre 1 y 3 pacientes con COVID pueden tener trombosis, creo que está claro que prevenir el COVID nos protege más de la trombosis que asustarse por el riesgo de este posible efecto adverso. Clarísimo, doctora, le agradecemos mucho, realmente muy didáctico y muy claro el mensaje y queríamos compartirlo con todos y colaborar con esta campaña de difusión, así que un abrazo grande, un gusto y quedamos a disposición de ustedes. Bueno, yo quedo a disposición de ustedes para los que necesiten y les agradezco enormemente esta difusión de esto que puede realmente salvar vidas. Exacto, es la idea. Un abrazo grande. La doctora Alicia Blanco, vocera de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, una eminencia a nivel internacional, así que le agradecemos mucho. Hacemos una nueva pausa en Buen Santa Fe, ya venimos.